Lo que propongo, Ahí va. ahí va. Lo que propongo, todos los que están, que son muchos, Acá. si pueden estar en el Me centro, gusta eso, buena y idea. comenzamos. Ahí está, ahí ¿Sí? está. Un poco en respeto a todos los que están aquí para escuchar este tema. Bueno, ahí estamos, Gracias. vamos entrando, volviendo, nos agrupamos acá, nos ponemos en medio. Como dijo Alfredo, es una buena idea, buena sugerencia para estar cerca, para escucharnos mejor, para vernos las caras. Aprovechemos esta posibilidad que tenemos. Nilsson. En este escenario Germán. principal tenemos a Alfredo Paseiro, gerente general de la Asociación Semilleros Argentinos, y disertantes Nilsson Aparecido Leitao, Instituto Pensar Agropecuaria de Brasil, y Germán Patz, Fundación Barbechando. Bueno, mientras me resuelven la cuestión allá, hay una presentación. Alguien me tiene que alcanzar el puntero. Muchas gracias. Vamos a hacer todo hoy. Vamos a coordinar, a pedir que entren y a hablar de política, que a eso vinimos, porque realmente si la cadena del maíz tiene tanto por hacer y si depende de las buenas políticas públicas y si las autoridades que estuvieron dijeron lo que todos escuchamos, esta es la oportunidad de intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos de una institución. Yo los voy a presentar primero, luego tengo una muy breve introducción al panel y después vamos a las dos presentaciones. Nilsson Leitao, que está con algún problema de traducción. Ahora sí. Nilsson Leitao, presidente del Instituto Pensar Agro. Después vamos a ver de qué se trata eso, pero ha sido legislador en 2 oportunidades en la República Federativa del Brasil y tiene una enorme experiencia en lo que es el vínculo de la política y el agro. Y eso es lo que queremos ver, cómo se hace una agenda. Germán Patz, presidente de Barbechando. Si hay algo que tenemos que seguir haciendo es barbechando los pasillos del Congreso. La institución Barbechando hace muchos años, primero estudió el modelo del Instituto Pensar Agro, seguramente Germán después lo cuente, pero hoy es una de las instituciones en las cuales todos estamos confluyendo para hacer esa gestión con la política real, con la política del legislador, del asesor. Yo simplemente, a modo de introducción, una foto de los 2 países vecinos. No voy a ir con los datos, simplemente destacar algunas cuestiones. Somos 2 repúblicas. Hace muy poco Brasil cumplió los 200 años de independencia. Nosotros llevamos 200 y algo. Tenemos un Congreso Nacional donde vemos que hay una enorme división, lo mismo que en Argentina. Se va alternando, hoy se habló de un periodo del 90 al 2020 con 4 impeachment en Brasil, pero se va alternando, ¿no?, la política en Brasil, lo mismo que en Argentina. No hay mayorías, se identifica claramente la cantidad de espacios que componen a cada uno de lo que es tanto el sector oficialista como la oposición, y después datos de superficie, población, etcétera, etcétera, que yo los voy a destacar luego de que veamos lo que es Argentina. Entonces, primera conclusión, tenemos grandes similitudes desde lo institucional y desde una historia común, Brasil y Argentina. Argentina, lo sabemos, cada ley o cada proyecto de ley que entra cuesta muchísimo que se gestione, que se debata y que se apruebe y que esa ley tenga impacto real y positivo en el sector. Entonces, ahí vemos cómo es la composición, esos 2 colores que identifican el fútbol, no mi color de fútbol, yo soy de Racing, aclaro, y tengo todas las expectativas puestas en esto de Boca, pero sí lo que es esa composición y lo que cuesta el quórum y lo que cuesta, de nuevo, que la política se siente, que es lo que le pedimos, que se sienten, que debatan, pero que al final acuerden. Si no acuerdan, no tenemos la buena política pública. Como decía, la independencia en 1810, Brasil en 1822, y población y superficie. Pero yo voy solamente a un dato para ir a la política. Cuando vemos la cantidad de legisladores que tiene uno y otro país, hay una relación que me llamó la atención. 365 habitantes por legislador
¿sí?, en Argentina, mientras que son 143 habitantes por legislador en Brasil. Primera relación que quiero destacar. Segundo, en superficie, Brasil respecto a Argentina es 2.9, esa relación, pero en población es mucho mayor, 4.6. Lo que sigue es una foto que la voy a dejar para el final y después, bueno, me pusieron una presentación vieja, con lo cual ni siquiera está la foto, pero después voy a decir de qué se trataba la foto, que no está. Cierro con dos definiciones, porque si vamos a hablar de política, hay siempre preocupación de si el sector tiene que hacer política, si tiene que hacer política partidaria, si tiene que involucrarse o no tiene que involucrarse. Seguramente al final del panel tengamos una conclusión de qué hay que hacer. Y decía Aristóteles, la política no es el estudio de los estados ideales en forma abstracta, sino todo lo contrario, es el examen del modo en que los ideales, las leyes, las costumbres y la propiedad se interrelacionan. Eso es la política. Y la polis, definición griega del siglo VI a.C., no de ayer, es la unificación entre el núcleo urbano y su entorno rural. Digo, nos llama, o nos es común esto, ¿no? Lo urbano, lo rural, lo político, parece que todas las definiciones comenzaron ayer, por eso cito a Aristóteles, cito lo que era la polis griega, y ahora sí vamos a ir a las dos presentaciones para ver qué conclusiones podemos sacar y cómo nos vamos a tener que involucrar indefectiblemente de una u otra manera en la política. Yo ahora me voy a sentar. Nilson Leitao, que ha tenido la gentileza de venir a visitarnos a Argentina, nos va a contar lo que es el Instituto Pensar Agro, lo que es el Frente Parlamentario Agropecuario y cómo han hecho en 20 años para estar donde están hoy. Muchas gracias, Nilson. Já sou eu. Muito obrigado, Muchas Alfredo. gracias, Já Alfredo. cumprimento também o Germa. Uma alegria, um privilégio Já. receber esse convite. Por esta invitación. Quero já pedir perdão a todos por Tengo não que falar pedir disculpas a todos língua por no hablar la lengua maravillosa de ustedes, pero voy a procurar aquí de ser bastante claro con mi explicación. Yo soy Nilson Leitão, milité 26 años en la política brasileña. Fui intendente, diputado y presidente del Congreso Nacional Frente Parlamentaria Agropecuaria. Fui líder de la oposición en la Cámara, líder de mi partido. Y en este momento hago consultoría, represento la Confederación Nacional de Agricultura como consultor y presido el Instituto Pensar Agro. El Instituto Pensar Agro nace en 2011 con la idea de mejorar el lenguaje y también nuestra legislación brasileña para los agronegocios, partiendo del comienzo de que nuestros parlamentarios, no solo en el Brasil, sino también en la mayoría de los países, se eligen con el voto de la ciudad, de la población urbana. Y cuando llegan al Congreso para representar a su país, las banderas, los temas del agronegocio no son conocidos por esos parlamentarios. Y muchas de las veces el elector termina votando más un partido político, más por el tema político y no por el tema sectorial. Eso dejó la agropecuaria de Brasil, y también sucede aquí en Argentina, alejada de la política. La política siempre fue un debate individual de grupos de electores y no del sector. Y el sector terminó perdiendo mucho con ello.
Brasil tiene muchos temas ideológicos. Los asuntos de los fundos, los asuntos ambientales, los asuntos laborales. Terminó sufriendo mucho tiempo con eso. Por eso, IPA, cuando nace el Instituto Pensar Agro, nace por entidades del productor rural, principalmente, y después va creciendo, trayendo la agroindustria y todos los sectores conectados con el agronegocio, desde la industria de maquinaria, la investigación y todos los sectores que pueden colaborar o estar unidos directo o indirectamente con el agronegocio brasileño. Hoy somos 48 entidades, desde la Confederación Nacional de Agricultura, la Organización de las Cooperativas de Brasil y todos los sectores pro cultivo que son divididos, como la soja, el maíz, el algodón, de la proteína animal. Todos ellos están dentro de esa estructura. ¿Cuál es la razón principal del Instituto Pensar Agro? Es el Frente Parlamentar Agropecuario. ¿Cómo nace eso? Nosotros iniciamos trayendo un grupo de parlamentarios que ya tenían esa peculiaridad con el agro. Y de ese grupo comenzamos a traer nuevos parlamentarios, dando la demanda del sector, orientando en cuál era la demanda del sector, entregándoles proyectos interesantes y dándole a ellos una visibilidad pública. E interpretamos que no deberíamos quedarnos alejados de la política y principalmente del Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el único que podría hacer los cambios que el país precisaba en su momento y que también ahora precisa. Montamos una estructura, una sede, bancada por los agronegocios, que se organizó dentro de ese instituto, y esa organización es una organización que no tiene división de temas. Esos temas a veces entran en conflicto entre el productor y la agroindustria. Pero incluso así puede ser superado porque comprendieron que estando en el mismo lugar, mirando para el objetivo principal, que es la mejora del sector como un todo, aquello que entra en conflicto también es debatido con más riqueza de información. Eso mejoró la agroindustria y mejoró para el productor rural. Ello también convocó con más facilidad al parlamentario brasileño. Nosotros hicimos una agenda única de lo que armonizaba el sector. Los asuntos tributarios, los asuntos de la logística, los asuntos laborales, ambientales, los temas del gobierno, como el asunto del costo de la maquinaria,
interpretando que cuanto más caro estuviera la obra pública, más se iba a avanzar en el bolsillo del productor y para crear empleo y renta. El instituto hoy una referencia. Todas las entidades terminan depositando sus necesidades dentro del instituto. Y el Frente Parlamentario Agropecuario se convirtió en el mayor frente del Congreso brasileño, donde pasó a ser decisiva no solamente para los temas agrarios, sino también para cualquier gobierno para que pudiera gobernar. En este mes tendremos el balotaje en las elecciones de Brasil. Pero ya terminaron las elecciones en el Congreso Nacional. Ya tenemos mayoría en el Congreso afiliando el Frente Parlamentario Agropecuario. El Frente Parlamentario Agropecuario no tiene preconceptos con ningún partido. Nuestro partido es la agropecuaria, el agronegocio. Es por ello que recibimos dentro del Frente Parlamentario parlamentarios de todos los partidos. Y acá es donde discutimos ideología. No discutimos ideología partidaria. Discutimos la pauta y los temas del agronegocio y de la agropecuaria. ¿Me están comprendiendo? No sé, todos. Essa frente parlamentar da agropecuária passou a ser equilíbrio dentro do Congresso Nacional. Congreso Nacional. Lo que no se puede y que es importante y a lo mejor es la principal razón de que yo esté aquí con la invitación con toda la organización, es hacer que cada vez más el sector de la agropecuaria, del agronegocio de Argentina se aproxime, se acerque más a la clase política. No hay necesidad de invitarlos si no le gustan de la ideología política. Invitarlo con un asado. Pero es muy importante tratarlo con autoridades. Ahora funciona, ¿eh? Bueno, vamos. Nelson. Porque sem o parlamentar, Sin el parlamentario, nosotros no cambiaremos la legislación que nos interesa.
No hay necesidad que nos gusten algunos, mas nós precisamos gostar pero nosotros necesitamos que nos gusten, da nossa missão, que les guste nuestra misión, que é produzir alimentos. que es producir alimentos. Para isso, Para eso não tem no hay e não deveria ter y no debería haber oposição. oposición. Falo isso Digo esto porque fui congressista porque fui congresal e fui oposição ao governo. y fui opositor al gobierno. E também já fui em situação Y también ya estuve en situación de gobierno. tive dos dois lados Estuve de las dos partes do balcão, del balcón, mas entendi pero interpreté depois que que conocí negócio, el agronegocio, que o agronegócio está que el acima agronegocio está por arriba de qualquer ideologia política, de cualquier ideología política, porque a missão dele, porque la misión de él, respeitando todas as respetando todas las profesiones, funções, todas as funções, todas las funciones, a produção la producción de alimentos é a mais dadivosa, es la más dadivosa, a mais importante, la más importante, porque é preciso alimentar porque es necesario alimentar o mundo. al mundo. Países como o Brasil, Países como Brasil, países como a Argentina, países como Argentina, não podem se furtar, no pueden dejar de lado, inclusive pela política, inclusive por la política, de não vencer as barreiras, de no vencer las barreras, quebrar paradigmas romper paradigmas e resolver a burocracia, y resolver la burocracia, porque isso não pode ser uma vontade, porque eso no puede ser a gusto. isso tem que ser uma obrigação, Tiene que ser una obligación, além da porteira, además de la portera, além da agroindústria. además de la agroindustria. Se a missão de produzir, Si la misión de producir ya es difícil, cada produtor tem que ser cada mais, productor tiene que ser más que un productor, tem que ser uma liderança, tiene que ser un líder. e quem lidera Y quien lidera não escolhe com quem senta, no elige con quién se sienta, em nome de todos, en nombre de todos, do bem comum. del bien común. Eu vou explicar rapidamente Ahora les voy a explicar rápidamente el funcionamiento aquí de los dos institutos. para não cansá-los, eu serei Para no breve. cansarlos voy a ser muy breves. O nosso conselho administrativo Nuestro consejo administrativo é comandado pelas 48 entidades. está dirigido por las 48 entidades. Escolhem o presidente do conselho. Eligen el presidente del consejo. Eu sou o presidente hoje Yo soy el presidente hoy pela cadeira da Confederação Nacional da por la Agricultura. Confederación Nacional de Agricultura. A cada 2 anos, Cada 2 años cambia el presidente. nós temos o primeiro vice-presidente, Tenemos el primer vicepresidente, que representa o Ismael, que es Ismael, representa a organização dos que representa la organización de los productores de caña de azúcar. outro vice-presidente secretário, El otro vicepresidente secretario, o Bartolomeu, que representa Bartolomeo, a Brasil. representa a ProSoja Brasil. O outro vice-presidente, Otro vicepresidente, que es el tesorero, o Eduardo, Eduardo, representa a representa a Única, que é uma entidade que es una entidad do etanol de cana-de-açúcar de caña de azúcar do setor sucro energético. del sector jugo energético. E o segundo vice-presidente secretário Y otro segundo vicepresidente secretario, é a Tânia, Tania, que representa a organização que representa la das organización de las cooperativas de Brasil, cooperativas. todas las cooperativas. Nós temos a nossa assembleia, Tenemos la asamblea, nessa assembleia que decidimos en esa tudo asamblea decidimos todo, pela maioria absoluta. por mayoría absoluta. Conselho de Administração, temos o Con sede de administración tenemos el Consejo de Administración, el Consejo Fiscal,
jurídico, comunicación. E eu quero parar aqui na comunicação, Y quiero detenerme aquí en comunicación, que talvez para nós brasileiros que tal vez para nosotros los brasileños seja dos maiores sea uno de los mayores problemas. agropecuário, o agronegócio. El agropecuario, el agronegocio no se sabe comunicar bien. Recebe todas as Recibe todos los cobros e quase não conseguimos comunicar. y casi no conseguimos comunicar las soluciones. Eu não sei como funciona aqui na No sé cómo funciona aquí en Argentina, mas eu sempre pero yo siempre me atrevo aconselhar a aconsejar que leve a sério a comunicação. que tomen en serio la comunicación de sus equipos. Coloque em primeiro lugar. En primer lugar, Coloque Alô? Oi. Vamos falar daqui que eu acho que ficará mais garantido. voy a hablar de aquí que me parece que está más garantizado. Aí nós temos contratado um diretor-geral da casa. Tenemos contratado también un director general. Esse diretor é o diretor operacional, Ese es un director operativo que tem a sua equipe, que tiene su equipo, área administrativa, un área administrativa, área técnica. un área A técnica, área técnica recebe que es la que recibe todas as demandas das entidades todos los pedidos de las entidades e também dos parlamentares, y también de los parlamentarios, transforma aquilo numa proposta, transforma todo en una propuesta, contratamos consultorias técnicas contratamos consultorías técnicas e entregamos isso y entregamos eso em forma de projetos de de lei manera de un proyecto de ley ou resoluções, o resoluciones, portarias, decretos, resoluciones, aquello que será estudiado por el Congreso Nacional ou pelo Executivo. o por el Ejecutivo. A área estratégica, La estrategia ela se divide entre a Câmara e o Senado Federal. se divide entre la Cámara y el Senado Federal. São duas equipes trabalhando Son dos equipos trabajando todos os dias todos los días nas comissões, en las comisiones, no plenário da casa en el plenario de la Casa e consegue todo dia convencer y consiguen todos los días convencer os parlamentares de a los aprovar parlamentarios de aprobar el proyecto de interesse igual. de interés. Nós temos ainda Tenemos también relações internacionais, relaciones internacionales, infraestrutura logística, infraestructura logística, trabalhista, laboral, defesa da agropecuária, defensa de la agropecuaria, política agrícola, vou seguir, agricultura familiar, comitê jurídico, comité jurídico, segurança do campo, seguridad en el campo, direito da propriedade, derecho de propiedad y minorías, meio ambiente, medio ambiente, tributária, tributario, alimentación y salud, tecnologia no campo tecnología en el campo y conectividad rural, e endividamento rural. endeudamiento rural. São comissões Son todas las comisiones ambiente está o parlamentar e a entidade discutindo cada tema. E aí que flui. Então, pediria para passar rapidamente, terminando. Aqui são algumas das entidades. Eu pediria para passar rapidamente, devido ao tempo. debido al tiempo. Pode passar. E aqui a Frente Parlamentar Y aquí, Agropecuária, que eu vou Frente falar em 2 Parlamentario minutos. Agropecuario.
como a FPA e o IPA interagem. cómo la PFA y el Diálogo IPA estratégico na interactúan prática. con un diálogo estratégico O objetivo, na o prática. diálogo das El expectativas. IPA, o Instituto Pensar Agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária e a sociedade, Agropecuária onde y la sociedad. nós extraímos as nossas metas. Y de ahí Pode passar. vamos a extraer nuestras metas. O presidente da nossa agropecuária hoje, da nossa frente, é o deputado Sérgio El Souza, diputado Sergio do Souza, Paraná, de do Paraná. estado do Paraná. Ele- O vice-presidente é do estado do Pará, o Paulo Bergston. O vice da região do Nordeste é o Júlio César. Da região Centro-Oeste do Brasil é Nelson. E o vice da região Sul é o deputado Santini. E da região Sudeste, o deputado Domingos Sávio. De 513 parlamentares na Câmara Federal, 241 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. E de 81 do Senado Federal, 39 são da Los FPA. parlamentarios del Senado Federal son este año 39. En total son 280. Nuestra expectativa es pasar esa cifra en el Congreso. Como la y la IPA interactúan, reunión de directorio semanal, reuniones técnicas del Congreso Nacional, monitoreo de las comisiones temáticas y monitoreo de la marcha de los políticos. Aquí tenemos nuestro sitio de la FPA y de la IPA, el sitio Pensar Agro. Aquí están todas las informaciones para los parlamentarios e informaciones para la sociedad, que está abierto también al público. El escenario para 2023 de la FPA. Previsión de 45 senadores miembros y 241 diputados. 208 actuales. 158 son los parlamentarios que están en el Congreso Nacional después de la última legislatura sin mandato, y diputados y senadores miembros de la bancada reelectos. La FPA ya inicia en el 23 con 158 parlamentarios miembros. La principal pauta de la FPA para el 23. Licenciamiento ambiental, que ya está en el Senado Federal. Regularización de los fondos, ya está en el Senado Federal. Autocontrol, también está en el Senado Federal. Plaguicidas, ya están también en el Senado. Y los bioinsumos, que están en la Cámara de Diputados. Son algunas de las pautas. Para dar por finalizado aquí, voy a dejar abierto para que después hagan las preguntas. Agradezco por esta primera parte. Nuestro comparado con lo que Nilsson nos contó. Todo tuyo. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Nilsson, agradezco tu generosidad de venir a mostrarnos este crecimiento virtuoso que hicieron en Brasil en el relacionamiento de lo privado con lo público. Sin duda, algo pendiente que tenemos en la Argentina. Con Pedro Viñó, hace aproximadamente 10 años atrás, siempre fuimos y trabajamos e intercambiamos ideas de cómo relacionar lo público y lo privado, cómo relacionar la política con el agro, un temón sin ninguna duda, y que los argentinos no hemos podido avanzar, no hemos sabido encontrar el camino que nos permita, entre
la política y el agro, buscar que la Argentina tenga políticas públicas que nos permita conocer las reglas de juego de los próximos 30, 40, 50 años, como lo tienen en Brasil. Cuando fundamos la Fundación Barbechando, lo hicimos con el objetivo de, entendiendo que el Congreso Nacional es el lugar donde, con la representatividad que tiene por su diversidad política, porque tiene representadas a todas las provincias y porque tiene representado a todos los ciudadanos de las provincias, es el lugar donde se deben definir y se deben llevar adelante el diseño y la promulgación de las políticas públicas en la Argentina. Entendemos que un poder ejecutivo no tiene más que administrar una coyuntura de 4 años, sin salirse del carril de lo que es una política pública en un país como la Argentina, que hace décadas que no tenemos políticas públicas. Les decía, hace 10 años, con Pedro Viñó, empezamos a vislumbrar este accionar que estaba pasando en Brasil, el IPA, un frente parlamentario. Empezamos a envidiar profundamente esa capacidad de sentarse a diseñar en forma conjunta el futuro de su país. Cuando Brasil, hace 20 años, empezó a diseñar políticas públicas, tenía un 50% de pobres y en la Argentina teníamos un 25% de pobres. Hoy Brasil llevó adelante esas políticas públicas independientemente del color de los gobiernos que tuvieron, y Brasil tiene un 28% de pobres y bajando. La Argentina tenemos un 40% de pobres y subiendo, y lo que es peor, menores de 16 años superan el 50%. Mandamos a esta persona con Pedro y algún otro productor que participó de los costos, nos trajeron lo que estaban haciendo en Brasil y hoy podemos decir, Pedro, con cierto grado de tristeza que no tuvimos suerte. Llevamos este modelo a muchas instituciones del agro, a partidos políticos, a contarles y decirles cómo había explotado productivamente, económicamente, y cómo este relacionamiento virtuoso entre lo público y lo privado llevó a Brasil a estar hoy entre las 10 potencias del mundo, y cuando hace 20, 25 años lo mirábamos de reojos como productores, hoy son el primer exportador de proteína animal del mundo. Y nos va a ser difícil seguirles el ritmo. Pero tenemos, sí, la generosidad de que nos vienen a contar cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora depende de nosotros si este divorcio entre la política y el agro que tenemos en la Argentina, estamos dispuestos a dejarlo de lado y empezar a construir una Argentina distinta. Sin ninguna duda, es con todo el arco político y con todo el arco productivo. Lo podemos hacer desde una actitud patriótica o desde una actitud en donde como sector nos sintamos, y así debe ser, parte de algo más grande que es la Argentina. Y dejemos de mirarnos en ombligo y salgamos tranqueras afuera a barbechar, a generar acciones, a ser parte de la política, que no necesariamente es ser candidato. Ser parte de la política es que cada uno de nosotros en nuestros pueblos, en nuestros lugares, en nuestros terruños, nos acerquemos a la gente que participa, le llevemos información, participemos, le ofrezcamos ayuda, le contemos la realidad del sector productivo y ellos se sientan apoyados por nosotros, y cortar esta brecha que tenemos entre la política
y los agronegocios. ¿Cómo nos cuesta decirle agronegocios a nosotros en la Argentina? Pero la realidad es esa. Entonces, trabajar desde meternos en política, no solamente porque tengamos intereses sectoriales, sino para poder cambiar esta realidad que tenemos los argentinos, en donde la salida no sea más Ezeiza, en donde podamos y tengamos la posibilidad de llamar a nuestros familiares de afuera para decirle, che, vení a la Argentina, que la Argentina te necesita. Es posible hacerlo, Brasil nos lo está mostrando. Depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros como sector, integrados a algo más grande que es la Argentina. Desde Barbechando arrancamos hace algunos años, acercándonos al Congreso, pateamos los pasillos, tenemos relación con todo el arco político, surgimos de un conflicto importante que fue la 125, pero nos dimos cuenta, con el correr de los años, que el diálogo, la creación de agendas en común, el interés, nos llevó a sentarnos en las sillas que probablemente hace unos años atrás no nos hubiésemos sentado. Y por otro lado, si no solamente lo queremos hacer por una cuestión patriótica, por una cuestión de que queremos que para nuestros hijos la salida no sea Ezeiza, lo podemos hacer por interés, una relación de interés con la política, perfectamente. Porque si no cambiamos esta tendencia que tenemos, nuestras empresas valen cada vez menos. ¿Cuántas valían nuestras empresas hace 10 años? Hace 8, hace 5, hace 2. El mundo está jugando un partido que nosotros nos lo estamos perdiendo. Sin ninguna duda, y en esto siempre somos optimistas, porque si hay algo que compartimos con Pedro es este optimismo medio alocado que tenemos, que siempre le vemos al vaso que está medio lleno. Estamos ante una oportunidad importante. El Congreso de la Nación hoy no es el Congreso de hace 15 años. El Congreso de hace 15 años, cuando empezamos a recorrer los pasillos, el Congreso de la Argentina estaba compuesto en su gran mayoría por políticos que llegaban al Congreso porque era un premio a la militancia, en donde cualquier tema que se tratara en el Congreso tenía que ver por una presión popular o por una necesidad de un poder ejecutivo. Nosotros estamos trabajando en contrario de eso, estamos empoderando el Congreso, le estamos contando a los diputados y a los senadores de todas las provincias de la Argentina cómo han venido legislando en contra de los intereses de su provincia, porque sin ninguna duda las provincias se han empobrecido en estas últimas décadas, con impuestos absolutamente distorsivos como son los derechos de exportación, que no son coparticipables. Hoy tenemos una oportunidad. El Congreso es distinto, hay una materia gris distinta, hay una capacidad de diálogo y una capacidad de analizar problemas profundos de la Argentina de forma distinta. Y esto que nos está mostrando Nilsson no es más que como sector, lo que tenemos que hacer es acercarnos de una vez por todas a la política. Y acercarnos a la política no quiere decir ser candidato a diputado o ser candidato a senador. Acercarse a la política quiere decir ser parte de las decisiones de la Argentina. Estar en los momentos que se toman las decisiones. Perder el tiempo que sea necesario en esos asados que decía Nilsson con los diputados y con los senadores, porque cuando uno genera una relación con otra persona, por cualquier tema que trate, genera un compromiso, porque el otro me conoce, sabe quién soy, sabe lo que hago y sabe lo que me cuesta hacerlo. Entonces no va a tomar decisiones en contra de algo que me pueda perjudicar. Pero para eso tenemos que dejar de lado la política, no. La política es mala palabra. No es sin la política, es con la política. Tenemos que dedicarle tiempo en nuestras vidas a la política, sin ninguna duda. Tenemos que inundar la política de nueva gente. Digamos, no creo que me equivoco si digo que en la Argentina este proceso que tenemos hoy ha demostrado un enorme fracaso de la política,
cualquier tema que tratemos. Por ahí es un poco duro y no es, digamos, no viene en la línea que se venía hablando en el Congreso, pero debemos reconocer en este diálogo que hemos fracasado. Hablemos de la inflación, del empleo, de la educación, del déficit. Cualquier tema que toquemos, estamos hoy en el fondo del barril. Si no nos sumamos, si no aportamos ideas, si no armamos equipos multidisciplinarios de gente que les ayude a la política a tomar las decisiones que necesitamos para que este país de una vez por todas cambie la tendencia y que la salida no sea Ezeiza, depende absolutamente de nosotros. Es con la política, no es sin la política. Gracias, Alfredo. Gracias, Germán. Nos quedan algo así como 10 minutos. Yo les voy a hacer una pregunta y mientras piensan, 2 mensajes. Me dicen que hay algunos legisladores de aquí. Bueno, muy bien. Gracias por estar, porque a la mañana tuvimos también autoridades de la política, esto estaba lleno y nosotros también queremos que se nos escuche. Fue claro Nilsson y dijo, acercarse a la clase política y tratarlos con autoridad. Creo que, y lo anoté textual, acercarse a la clase política y tratarlos con autoridad. Entonces mi pregunta es fácil. ¿Cuánto y cómo se financia el IPA? ¿Cuál es el esquema? Porque a todo esto hay que ponerle recursos. Pero Nilsson, no, tienes para pensar. Yo voy a hacer un comentario mientras tú piensas esta respuesta para ver cómo transmitimos la necesidad de que hay que no solo involucrarse, como dice Germán, sino que vamos a tener que poner recursos, porque si no los ponemos, no sé, allá está el profesor Bizán que dijo un día, no te preocupes ya en el cuánto, sino en el cómo. Estábamos hablando de las retenciones. Entonces, gracias profesor, lo recuerdo siempre. Entonces la pregunta es para los dos, y Germán, porque la tenemos realmente difícil con la carga fiscal ineficiente que tenemos. Entonces, cómo hablar y cómo involucrarnos con recursos económicos. Pero aprovecho y quiero decirlo así. Hoy hay un proyecto que tiene estado parlamentario en el Congreso, girado a 3 comisiones, Agricultura, Industria y Presupuesto. Un proyecto que es nada más que una medida de fomento e incentivo a la producción y a la inversión para trabajar más, para producir más, para generar empleo y para traer las divisas que Argentina necesita. Barbechando, el Consejo Agroindustrial, las entidades del agro, todos fuimos y expusimos nuestra visión. Los políticos dijeron, muy bien, ya tenemos los acuerdos. Sistemáticamente me toca, de alguna manera, ir haciendo el seguimiento y preguntar, no, esta semana no porque está este tema, esta semana no porque está el otro tema. El humedal, el humo, presupuesto, luego vendrán las PASO y así esta ley que para el sector es importante y solamente para invertir, no se le está pidiendo nada al Estado porque ya hemos corroborado que el flujo es positivo a las arcas, sigue esperando. Entonces, si en los zócalos de la nota de este panel queremos que las comisiones por lo menos den el dictamen de esto que ya tienen los argumentos positivos para que avance. Es un primer paso, es una necesidad del sector. Ahora vuelvo entonces a cómo se financia en Brasil y cómo te imaginás en Argentina. Nilsson, escuchamos. Bom, primeiro, o Instituto ele é bancado por todas as entidades num mísero valor de $2.500 mensal. $2.500 mensuales. Com isso, con ello se banca un equipo de 35 técnicos que son agrónomos, científicos políticos,
relaciones internacionales, abogados, y ese equipo está así formado. Hoy podemos decir que en el IPA tenemos ahí 700.000 reales como promedio para pagar todo ese aparato estructural de prácticamente 300 parlamentarios costeados por 80 entidades. La Asociación de Productor de Papas paga el mismo precio que la Asociación de Productor de Soja. Los dos tienen los mismos derechos dentro de la estructura. Y es por ello que avanzamos. La preocupación agropecuaria como un todo. No solo un sector u otro sector. Para complementar, nosotros no patrocinamos elecciones. Nosotros patrocinamos ideas, estructuras intelectuales y comunicación. Que nuestro parlamentario desea que sea visto por aquello que hace. Por eso que me permito aquí decirle a Germán que traer un parlamentario para dentro de la entidad es imprescindible para que pueda tener ventajas. El costo mayor es la relación. Por favor. Yo creo, Alfredo, que la pregunta para nosotros tiene un paso previo, que es que debemos cambiar la actitud. La actitud de mirar a la política, ver a la política y de participar en la política dedicándole tiempo y recursos. Los recursos se consiguen. Nosotros compartimos desde un primer momento la misma preocupación por la comunicación que tiene el IPA. Planteamos esta idea de comunicación estratégica a la mesa de enlace y a las técnicas hace 2 años. Nos pusimos a trabajar en conjunto, juntamos el financiamiento, nos costó 25 millones de pesos y algo inédito fue que el año pasado estuvimos nominados en la terna del Martín Fierro. Fuimos de Cholulos con la boina ahí al Hilton y fuimos nominados en una terna en donde estaba YPF y Mercado Libre. Esto es una demostración clara de que participar genera resultados. Eso es una demostración clara que tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos que cambiar la actitud. Coincidiendo con esto que dice Nilsson y con esta, con esta admiración que tenemos desde Barbechando hacia el modelo de integración público-privada que está llevando adelante Brasil, empezamos ya hace 3 meses a convocar a diputados y a senadores para conformar la bancada ruralista en la Argentina. Es difícil, me parece que en la Argentina estamos un poquito más ideologizados que en Brasil, me parece que los extremos en la Argentina son un poquito más de oídos sordos que en Brasil, porque Brasil tiene un lema que en la Argentina todavía no tenemos, pero que lo vamos a tener, que es, si le hace bien al agro, le hace bien a Brasil. Y en la Argentina
tenemos que contagiar esa visión. Si le hace bien al agro, le hace bien a la Argentina. Y el financiamiento, si hacemos las cosas bien, si nos juntamos, si trabajamos con visión de futuro, si buscamos el bien de la Argentina, creo que es fácil de conseguir. A nosotros no nos ha costado, Alfredo. Clarísimo, Germán. Creo que si fueron nominados al Martín Fierro, bien podemos lograr que los proyectos de ley sean también nominados y aprobados. Me está faltando el puntero, está acá. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutos. Cuando me invitaron a moderar este panel, claro que dije que sí. La política me apasiona. A los 25 años recién cumplidos fui candidato a diputado. Después la vida profesional me llevó a otros lugares, pero por eso fui a la definición aristotélica de la política. Vuelvo a la definición. Es el examen del modo en que las ideas, las leyes, las costumbres y la propiedad se interrelacionan. Definición de Aristóteles. Yo ahora voy a poner una foto y hago 2 propuestas. Primero, promover viajes de nuestros legisladores argentinos a Brasil y de Brasil para acá. Si son los de agronegocios nada más, bueno, vamos a tener un beneficio turístico porque son muchos los de Brasil. Pero esta es la primer propuesta para trabajar de modo institucional con IIPA y con Barbechando. Y ahora sí va esta foto y la segunda propuesta. Esta foto es de principio del siglo XIX para demostrar las relaciones que históricamente tuvo Argentina y Brasil. Son 3 personas que están aquí. Manuel Ferraz Sales, presidente de Brasil entre 1898 y 1902. Julio Argentino Roca, presidente en un periodo muy parecido, aquí era de 6, entonces 1898-1904, y José María da Silva Paraño, estadista y barón de Río Branco. Desde esa época, y cuando existía también el ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, otro concepto geopolítico que ahora cobra relevancia, esta mañana se habló mucho de esta alianza que tenemos, ¿no?, con Maisol. Entonces creemos que no solo la diversidad local hay que trabajarla, hay que dialogar, hay que acercarse, aunque no nos guste lo que piensa el otro, sino que del sector privado ya tuvimos esta capacidad de integrar, por lo menos con una visión estratégica común, Estados Unidos, Brasil y Argentina en pos de una agenda común de maíz. Así que mi segunda propuesta, y ahí les pido que se paren, porque voy a pedir una foto, es ver si ustedes pueden promover, dense la mano, el primer Instituto Pensar Agro de Mercosur. Yo les agradezco a los que estuvieron en la sala, los que no estuvieron después la podrán ver grabada, pero vuelvo, si uno no se sienta a la mesa, hay un montón de frases, es menú, no sé qué cosa, pero si no se sienta, si no lleva los argumentos, si no dialoga, si no participa, después no nos quejemos. Esto, lamentablemente, nos guste o no nos guste, funciona así. Me tengo que sentar con el otro, tengo que tener la capacidad de dialogar, de escuchar, y entonces surgen estas relaciones. Entonces, en Argentina tenemos Barbechando, tenemos el Consejo Agroindustrial y las entidades. Hay que armar una agenda común y, como dijo Nilsson, ir a ver al legislador, pero con autoridad. Muchas gracias a los dos. Nuevamente un aplauso. Nilsson, gracias. Germán. Los agricultores suelen pensar que con esfuerzo todo es